En la clase anterior nos quedan dos reacciones por revisar con respecto a los alquinos. Esta es una reacción que ya habíamos visto en los alquenos y corresponde a la halogenación. En el caso de la halogenación, lo que hacemos es añadir halógenos. Recordemos que dentro de los halógenos que hacen parte de estas reacciones están el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. En el ejemplo tenemos el alquino de 3 carbonos lineal, ¿cierto? No ramificado, lineal, el cual denominamos propino, ¿cierto? Propino. Fíjense que en el caso de la halogenación, al igual que la hidrogenación, necesitamos ahora no solo una molécula, sino dos moléculas del halógeno. ¿Por qué dos moléculas del halógeno? Porque vamos a romper dos enlaces, no uno solo. Entonces, aquí tenemos, para el primer caso, rompemos este primer enlace y me va a quedar un enlace libre para cada carbono. Rompemos otro enlace y nos queda otro enlace libre para cada carbono. Entonces, cada carbono me va a recibir 2 bromos en este caso. Por eso tenemos 4 bromos aquí. Uno de ellos irá para este carbono. El otro bromo se ubicará en este carbono. Un tercer bromo se volverá a ubicar en este carbono, ya que cada uno tiene 2 enlaces libres. Y aquí ubicaremos el otro bromo. Y ya tenemos nuestros 4 átomos de bromo dentro de la molécula. A eso le denominamos halogenación. Ahora, este compuesto, entonces será el 1, 1, 2, 2, tetra, que repetimos, bromo, propano, porque aquí ya no tenemos ni dobles ni triples enlaces, por lo tanto es un alcano. 1, 1, 2, 2, tetra, bromo, propano. Tenemos 4 átomos de bromo, por eso utilizamos el prefijo tetra. Eso es básicamente lo que sucede en la halogenación. Fíjense que es lo mismo que pasa en los alquenos, solamente que aquí, por tener triple enlace, no añadimos 2 átomos del halógeno, sino 4 átomos del halógeno. ¿Es clara esta reacción o hay alguna inquietud? Okay. Si no tenemos inquietudes, si está comprendido, por favor, tomamos el apunte y ya vamos a la última reacción de los alquinos. La última reacción que vamos a revisar de los alquinos se llama ozonólisis. Esta reacción es propia de los alquinos. Fíjense que en los alquenos no tenemos esta reacción, así como en los alquinos no tenemos polimerización, en los alquenos no tenemos ozonólisis. La ozonólisis es básicamente, bueno, el término lisis siempre significa rompimiento. Entonces vamos a romper la molécula de alquino con ozono y básicamente lo que vamos a generar es un rompimiento total del triple enlace. O sea, aquí no solamente vamos a romper los enlaces pi, sino también vamos a romper el enlace sigma. Entonces, de esa forma vamos a generar un ácido carboxílico, eh, o sea, 2 moléculas más bien de ácido carboxílico. Fíjense que los ácidos carboxílicos tienen 2 oxígenos y un hidrógeno. Es decir, que para poder realizar el rompimiento y generar 2 ácidos carboxílicos, vamos a necesitar 2 hidrógenos y 4 oxígenos. ¿De dónde salen? Del ozono y el agua. ¿Sí? Básicamente necesitamos ozono y agua para realizar ese rompimiento. Fíjense que 3 oxígenos los aporta el ozono, un oxígeno lo aporta el agua y los 2 hidrógenos los aporta el agua.
Se genera la formación, la formación en este lado de los grupos OH y los dos oxígenos que nos quedan del ozono. Entonces, a cada molécula, bueno, aquí tenemos entonces el rompimiento total, de tal manera que cada carbono nos va a quedar con 3 enlaces disponibles, 3 enlaces disponibles. Viene un oxígeno acá, eh, con el cual genera un doble enlace. Recuerden que los oxígenos eh, pueden tener doble enlace. Y aquí por este lado vamos a tener otro ingreso de oxígeno con doble enlace. Nos queda un solo enlace y aquí nos va a quedar un oxígeno que va a venir acá para formar los dos grupos OH. Entonces, uno de esos grupos OH va a venir a un carbono y el otro grupo OH va a venir a otro carbono. Aquí podemos decir que uno de estos oxígenos pasa a formar esos grupos hidroxilo y la molécula se rompe totalmente. Entonces me van a quedar dos. Aquí puedo colocar un más porque son dos moléculas, que en este caso son iguales, porque tenemos un alquino simétrico, pero si tuviéramos un alquino asimétrico, es decir, que de un lado fuera CH3 y del otro lado CH2, CH3, pues tendríamos dos ácidos carboxílicos diferentes. Bueno, no, el ozono es es separado del agua, ¿no? No es agua de ozono, sino que tenemos el ozono separado del agua. Lo que pasa es que se requieren los dos compuestos para generar la ozonólisis, ¿sí? Entonces, es la única reacción, fíjense, donde hay un rompimiento total del triple enlace. Me va a formar dos moléculas diferentes, en este caso, de ácido carboxílico. Como no hemos visto todavía ácidos carboxílicos, pues bueno, les voy a colocar acá el nombre y luego pues vamos a aprender cómo se nombran. En este caso tenemos el 2-butino. Miren que el doble enlace está en el segundo carbono, no en el primero. 2-butino o también lo podemos llamar but-2-ino, ¿no? Esas son dos formas de darle nombre a este compuesto. Y por otro lado, entonces vamos a tener aquí dos moléculas de ácido etanoico. En este caso, dos moléculas de ácido etanoico, que es lo que se forma a partir de la ozonólisis. Siempre vamos a obtener ácidos carboxílicos, ¿sí? Que es una función oxigenada que estaremos trabajando posteriormente. ¿Entendido en qué consiste este proceso? Se rompe el triple enlace y adicionamos, por un lado, oxígeno a cada uno de los carbonos con un doble enlace y un enlace sencillo en un grupo hidroxilo. Necesitamos ozono y agua para este proceso. Si no hay preguntas, tomamos el apunte y con esta parte estaríamos terminando lo correspondiente a los alquinos y pasaríamos a la siguiente función orgánica. Vamos a cambiar ahora de función química para revisar los últimos hidrocarburos o el último grupo de hidrocarburos, que son los hidrocarburos aromáticos. Estos hidrocarburos aromáticos también están conformados por carbono e hidrógeno, como su nombre lo indica, pero tienen una particularidad, y es que todos los hidrocarburos aromáticos tienen en su estructura benceno. El benceno podríamos decir que es como un alqueno, pero está trisustituido, es decir, que es un trieno. Lo que pasa es que tiene unas características muy particulares que no permiten ubicarlo específicamente como un alqueno. Lo primero es que es un compuesto cíclico, ¿cierto? Y en este caso tiene una característica particular y es que los dobles enlaces
no están ubicados en unos carbonos específicos, sino que son rotativos. Eh, el- lo importante es que no están pegados esos dobles enlaces, sino que están intercalados. Sin embargo, pueden estar ubicados en dos posiciones diferentes que las llamamos formas resonantes. Entonces, la primera característica de los hidrocarburos aromáticos es que son derivados del benceno. Esta es la estructura del benceno, ¿cierto? 1,3,5-hexatrieno sería como ciclohexatrieno, sería como el nombre general, pero pues se le dice benceno. Los dobles enlaces, como les decía, son conjugados, es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí. Y pueden, fíjense que están ubicados de dos maneras diferentes. Aquí tenemos en este de izquierdo, aquí por ejemplo no lo hay, aparece en el siguiente o aparece en el lado derecho más bien. Eso no tiene inconveniente. Donde escribamos los triples enlaces no tiene problema, ¿sí? Lo importante es que sean intercalados. En en una línea sí, en otra línea no. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces tenemos dos formas en las cuales pueden ir esos dobles enlaces y se llaman formas resonantes, ¿sí? Resonantes. Ahora, todos los compuestos aromáticos tienen tres condiciones o cumplen con tres condiciones. La primera es que las moléculas son cíclicas. Fíjense ustedes, es un ciclo, cadena cerrada. Todas las moléculas son planas, es decir, ellas no son tridimensionales como en el caso de los tetraedros, de los alcanos o la forma trigonal de los alquenos, sino que en este caso son moléculas totalmente planas y los electrones están compartidos en número igual a 4n+2. ¿Qué pasa con esto? Que aquí cambia un poquito la tetravalencia del carbón, ¿cierto? Hay una regla que se llama regla de Hückel y nos dice que los electrones están compartidos de una manera diferente que corresponde a 4n+2. Sobre esta fórmula o sobre esta regla de Hückel no vamos a trabajar tanto, solamente es para que tengamos presente que la conformación de esta molécula es diferente. De hecho, la fórmula del benceno es C6H6. Esa es la fórmula molecular del benceno. Entonces, aparentemente, tendríamos un hidrógeno por cada carbón, ¿cierto? Un hidrógeno por cada carbón. Entonces, se maneja totalmente distinto al resto de las estructuras donde decimos que el carbono debe completar 4 enlaces. En en el benceno, la conformación es totalmente distinta. Tendríamos CnHn para el caso del benceno. Eso es en términos generales las características de los hidrocarburos aromáticos. Ahora, para evitarnos el si escribo, por dónde empiezo el doble enlace, si por un lado o por el otro, entonces por lo general se acostumbra escribir, hacer una bolita en el centro, porque esos enlaces son rotativos. Entonces hacemos una bolita en el centro, ya lo miramos en la siguiente diapositiva, para representar la molécula del benceno. Entonces tomamos el apunte de esta parte y ya miramos cómo entonces es que lo vamos a representar para evitar hacer estos triples enlaces o confundirnos con su ubicación. Aquí entonces podemos ver en la siguiente diapositiva cómo escribimos la molécula de benceno para no tener que definir dónde vamos a dejar los dobles enlaces. Igual ya sabemos que son tres conjugados. Entonces, utilizamos el siguiente símbolo, el hexágono, que hace referencia a que pues, es una molécula de 6 carbonos, y en el centro un círculo.
¿Qué nos dice? Que los dobles enlaces van a estar cambiando de posición, van a ser rotativos. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta forma, que es como lo vamos a escribir en la mayoría de los compuestos, para entrar a hablar de la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Como en todos los casos, en los hidrocarburos, pues vamos a encontrar unas reglas para nombrarlos. Aquí es importante tener en cuenta que no tenemos cadenas, entonces no vamos a escoger la cadena más larga ni nada por el estilo, sino que nos vamos a enfocar en los anillos de benceno y en los sustituyentes que puede haber sobre ese anillo de benceno. Entonces escribimos allá nuestro subtítulo que indica nomenclatura. ¿Cierto? Vamos a ver cómo nombramos estos compuestos. La primera regla es que siempre vamos a tener un anillo de benceno. Bueno, eso es lo importante, lo que debemos tener muy presente. Y esos anillos de benceno pueden estar monosustituidos, disustituidos o trisustituidos. Es decir, podemos tener diferentes sustituyentes, uno, dos o más de dos sustituyentes. Cuando tenemos un solo sustituyente, es decir, un anillo de benceno monosustituido, nombramos primero el radical y terminamos con la palabra benceno. O sea, el sustituyente y continuamos con la palabra benceno, siempre. Entonces, aquí tenemos para el primer ejemplo un metil. Fíjense que el sustituyente es un metil, entonces así lo nombramos, metilbenceno. ¿Sí? Metilbenceno. En el segundo caso tenemos como sustituyente un etil, que aparece aquí en azulito, etil, porque es de dos carbonos, etilbenceno. En el siguiente tenemos un grupo isopropil, isopropil. Lo mismo, nombramos el sustituyente, su nombre isopropil y terminamos con benceno. Y por último tenemos un grupo aquí que no lo habíamos visto antes, es un sustituyente también, que es el grupo vinil. Es un grupo alqueno que está formado por dos átomos de carbono, ¿sí? Como si fuera el eteno, pero entonces se llama vinil, vinilbenceno. Ese es el nombre de este sustituyente, vinil. ¿Listo? Entonces, primero el nombre del sustituyente y finalizamos con la palabra benceno. Fíjense que es sencilla la primera regla de los hidrocarburos aromáticos. Si quieren ustedes, pueden hacer los tres enlaces dobles como aparece en cada uno de los ejemplos o colocar el círculo, no interesa. En ambos casos es correcto. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta primera regla. Si hay alguna duda, me dicen por favor. En la regla número 2 es para bencenos disustituidos, es decir, cuando tenemos dos sustituyentes. Cuando tenemos dos sustituyentes se pueden presentar tres opciones de ubicación. En la ubicación 1 y 2, ubicación 1 y 3 o ubicación 1 y 4. Solamente tenemos esas tres posibilidades. ¿Por qué? Porque se va a nombrar el primer sustituyente por orden alfabético y siempre ese va a ser el número 1. O sea, donde si yo tengo un metil y un etil, pues primero va a ir el etil y el carbono 1 va a ser el del etil. Y luego voy a buscar o a girar de tal manera que me queden los números más pequeños posibles. En ese caso solo puedo tener tres posibilidades, 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Si la posición es 1, 2, recibe el nombre de orto. 1, 2 recibe el nombre de orto. Entonces, en vez de escribir el 1 y el 2, puedo escribir una O minúscula que significa orto. Si las posiciones son 1, 3, entonces utilizo el prefijo meta y en vez de escribir 1 y 3, simplemente
escribo la M al inicio, la M minúscula, que significa meta. Y eso me está diciendo que la posición es 1 y 3. Y si las posiciones son 1 y 4, entonces el prefijo es para. Y utilizo una P minúscula, que me representa para. Y siempre nombramos en orden alfabético. En orden alfabético. Entonces miremos aquí el primer ejemplo. Lo que les decía, en este caso tengo dos sustituyentes iguales que son el grupo metil. Cualquiera de las dos le puedo dar el número 1, no interesa, pero hacia donde numere, pues obviamente debe quedar como cercano el siguiente sustituyente. Entonces aquí numeraron hacia la izquierda y en la posición 1 tengo un metil, en la posición 2 tengo un metil. Entonces escribe 1, 2 dimetilbenceno, sería como lo escribiríamos normalmente, pero como es posición 1 o 2, utilizamos el prefijo orto, entonces colocamos una O de orto, o dimetilbenceno. Si las posiciones son 1 y 2, entonces O de orto, dimetilbenceno. Si las posiciones son 1 o 3, como en este caso, fíjense que empezamos por orden alfabético, el más pequeño es el más, o el primero alfabéticamente es el etil y luego el metil. Entonces, lo mismo, enumeramos de tal forma que me queden los números más pequeños para los sustituyentes. Entonces, diríamos 1 etil, 3 metilbenceno o meta etil metilbenceno. Fíjense que si utilizamos el prefijo de la posición meta, no tengo que colocar números, ni tampoco separar el nombre. Simplemente meta etil metilbenceno en un solo nombre. En el último ejemplo tenemos ubicación 1 para el isopropil por orden alfabético. Primero va la I, isopropil. Enumeramos y nos encontramos que en la posición 4 está el metil. 1, 4. Esa posición es la de posición para. Entonces, 1 isopropil, 4 metilbenceno sería, digamos, si colocamos el nombre en numeración, pero utilizando nuestro prefijo diríamos para isopropil metilbenceno. Para, solamente la P, isopropil metilbenceno. Y sé que la posición para es 1, 4. ¿Sí? ¿Esta parte quedó clara? Si es 1, 2 es orto. Si es 1, 3 es meta. Si es 1, 4 es para. No tengo más opciones. ¿Sí? Porque numerando de tal manera que me quede lo más cercano posible los números más bajitos, no tengo más opciones. Son solo esas tres. Para los bencenos disustituidos, es decir, dos sustituyentes, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Ok? Tomamos este apunte, por favor. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. ¿Faltó alguien por terminar? Ok. Entonces, continuamos en nuestra próxima clase. Que tengan un excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao, chicos.